Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial para la Universidad Católica del Norte, para la profesora Alejandra Peñacova Arriba y para todos mis compañeros del curso de Bioética y Bioderecho. Me presento, soy Javier Dumazá Sauza y hoy quiero compartir con ustedes una exposición que más que una simple lectura es una reflexión sobre un tema profundamente humano: el estatuto antropológico del embrión humano. De los 4 temas propuestos en este elemento de competencia, elegí trabajar los temas 3 y 4, o sea, de la competencia 2, que son la filosofía moderna y el recuerdo biológico, y el otro es el individuo humano y la persona. Con estos 2 temas, compañeros, quiero que pensemos juntos en algo que a veces olvidamos, que detrás de cada dato biológico hay una pregunta humana, ética, incluso espiritual. Entonces, vamos a ver primero cómo las filosofías modernas han interpretado la vida desde el conocimiento científico y luego pasaremos a una parte más profunda. ¿Qué significa ser persona y por qué ese concepto es tan importante en el debate sobre el embrión humano? Entonces, como primera parte, filosofía moderna y el recuerdo biológico. Empecemos recordando que desde la biología hoy sabemos con certeza que la vida humana inicia cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formar el cigoto. Ese momento, aunque es invisible al ojo humano, marca el inicio de un nuevo ser. Ese cigoto ya tiene un código genético único, distinto desde el padre y de la madre, y desde ahí se desarrolla con una continuidad impresionante. En pocos días pasa al estado de blastocisto, luego se implanta en el útero y empieza a producir una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, que avisa al cuerpo de la madre: aquí hay una nueva vida en camino. Es decir, científicamente no hay una rotura entre el embrión y el ser humano que nacerá, lo que hay es un desarrollo continuo, coordinando y autónomo. Pero aquí es donde entran las filosofías modernas. Muchas corrientes de pensamientos contemporáneos reconocen esa realidad biológica, pero no aceptan que el embrión sea una persona humana todavía. Según esta corriente, para ser persona no basta con tener material genético o con pertenecer a la especie humana. Hay que poder ejercer conciencia, libertad, pensamiento o decisiones propias. Como el embrión aún no puede hablar, pensar o decidir, algunos filósofos modernos dicen que es un ser humano biológico, sí, pero no una persona moral. En otras palabras, es humano, pero no es alguien todavía. Esa frase, aunque suena dura, es muy común en la ética moderna y a partir de ahí se justifica ciertas prácticas como la investigación con embriones o incluso algunas posiciones sobre el aborto temprano. Sin embargo, otras corrientes, sobre todo las que tienen una raíz más personalista o cristiana, dicen que esa distinción entre ser humano y persona es peligrosa, porque abre la puerta a decidir quién merece vivir y quién no, según sus capacidades. Pensemos entonces un momento. Si decimos que solo es persona quien puede razonar, ¿qué pasa cuando un bebé recién nacido o con una persona en coma? No dejan de ser persona. No dejan de ser persona porque están ejerciendo su conciencia. Entonces, ¿por qué
si quitarle ese estatus al embrión? Sería como esas preguntas. Aquí ya vamos que el debate no es solo científico, sino profundamente ético y filosófico. Como segunda parte es el individuo humano y la persona. Ahora pasemos al tema 4, que es el individuo humano y la persona. Este tema es el corazón de toda la discusión porque nos obliga a responder la gran pregunta: ¿ser humano y persona son lo mismo o son cosas distintas? Aquí algunos filósofos dicen que no, que solo somos personas cuando desarrollamos conciencia o madurez moral. Pero otros, y aquí entra la visión personalista y también la perspectiva de la Iglesia, sostienen que todo individuo humano es persona desde el primer instante de su existencia, porque ya lleva en sí mismo la totalidad de su identidad y su dignidad. En ese sentido, desde esta visión, el embrión no es una persona en potencia, sino una persona con potencialidades. Es decir, no se va a convertir en humano, ya lo es. Lo que está desarrollando con sus capacidades físicas y mentales, igual que lo hará cualquier ser humano durante toda su vida. Por eso, desde esta perspectiva, el embrión merece respeto, no por lo que puede llegar a ser, sino por lo que ya es. Y eso nos lleva a una conclusión clave: la dignidad no depende de la función, sino de la naturaleza. La vida humana tiene valor desde el comienzo, no porque alguien lo decida, sino porque está inscrito en el propio ser del individuo. Aquí también mencionamos el Papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelii Vitae, lo decía claramente: todo ser humano, sin importar su etapa de desarrollo, tiene un valor inviolable, porque ha sido querido como fin, no como medio. Si miramos esto desde la ética y los derechos humanos, vemos que tiene sentido. Los derechos no se dan por grado. Nadie es más persona que otro. O se es persona o no se es. Entonces, si reconocemos que el embrión es un individuo humano, debemos también reconocer que es sujeto de dignidad y de respeto. Y esto no significa negar la ciencia, al contrario, significa tomar en serio lo que la ciencia nos muestra sobre la continuidad y la identidad del desarrollo humano. Para ir cerrando, quiero dejar una reflexión personal. Hoy tenemos más conocimiento científico que nunca sobre cómo empieza la vida, pero paradójicamente tenemos más dificultad para reconocer el valor de esa vida. Entender el estatus antropológico del embrión no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de miradas. ¿Vemos un cúmulo de células o vemos el inicio de alguien? Yo creo que debemos unir la biología con la filosofía, la ciencia con la ética. No se trata de imponer creencias, sino de promover respeto. Si queremos una sociedad verdaderamente humana, el respeto a la vida debe comenzar desde el primer momento de su existencia. Como decía un autor contemporáneo, el embrión es al nacido lo que el niño es al adulto. El mismo ser en distinta etapa se desarrolla. Por eso, proteger el embrión no es solo defender una idea religiosa, es defender una visión coherente
de la dignidad humana. Muchas gracias, profesores, compañeros, por su atención. Espero que esta exposición les ayude a mirar este tema, no solo desde la biología, sino también desde el corazón y la razón. Bendiciones.